¿Qué tal, amigo? Buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo más de Sirenas del Fútbol. En esta ocasión nos acompaña Milena Zambrano desde Ecuador. Ella estuvo relatando por nosotros el partido del EDU contra Binacional. Y bueno, también está Florencia González de Argentina, que ya la conocen, ya estuvo en nuestro primer capítulo. Y bueno, estamos con ellas un poco para hablar de algunos temas del fútbol femenino en general, ¿no? Primero, sobre el reinicio, hubo un reinicio ya en la Liga Española. Y bueno, las ligas sudamericanas, ¿no? Vamos a ver qué novedades nos tienen sobre este reinicio de algunas ligas. ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes. Bienvenida Milena, bienvenida Florencia. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ambos y a todo el público del otro lado. Bueno, la verdad que está bueno que se reanuden los campeonatos, hablo por mi parte, ¿no? Más allá de todo lo que pasó con esto del COVID y que sigue pasando, ¿no?, en varias regiones, me parece que es importante y además por la competitividad misma, ¿no? Así que creo que es una buena noticia. ¿Qué tal, Florencia, Gerson, a todas las personas que están observando esta transmisión? Bueno, un gusto estar compartiendo con ustedes y pues bueno, como lo decía Gerson, ya estuvimos compartiendo con él en días anteriores en el partido entre Binacional y Liga de Quito, bueno, donde lastimosamente al conjunto de Binacional no le fue tan bien en su propio territorio y terminó perdiendo contra el conjunto de Liga de Quito. Pero sí algunas novedades estaremos comentando el día de hoy, hablando sobre el retorno de las ligas y otras situaciones dentro del fútbol sudamericano. Sí, sí. Sí, sí, justamente empezó la semana anterior y pues bueno, los equipos de la ciudad, Deportivo Cuenca y Carneras, respectivamente. Bueno, Deportivo Cuenca como actual campeón de la Superliga Femenina, que está con algunos inconvenientes. Es más, no se sabe si el día de mañana se va a poder jugar el partido que se tenía pactado por la fecha 1, por la fecha 2 de la zona 1, donde justamente está Carneras y el equipo de Deportivo Cuenca. Cambia un poquito la situación y la estrategia en este caso de cómo se llevaba el formato de la Superliga Femenina, en este caso por algunas situaciones de la pandemia, ¿no? En este caso se tuvo que recurrir a que las zonas estén un poquito equilibradas en cuestión del tema de traslado de un equipo y otro. Entonces, por eso este año está por zonas, el año anterior estuvieron divididos por grupos, por zonas también, pero en cambio se tenían que enfrentar todos contra todos, ¿no? Pero en esta ocasión hay 5 zonas y pues bueno, la semana pasada ya estuvo el retorno de la Superliga Femenina acá en nuestro país con excelentes resultados, obviamente con todas las medidas de seguridad, y todo lo que corresponde, ¿no? Pero como lo decía, los equipos de la ciudad se preparan muy bien. Carneras es uno de los equipos desde mi punto de vista, favoritos dentro de la Superliga Femenina acá en nuestro país. Deportivo Cuenca, como vigente campeón, está obligado sí o sí a tener justamente este tema de ser protagonista, pero sin embargo, como les decía, está pasando por un momento complicado, el equipo como tal, económicamente viene mal y pues bueno, el tema del fútbol femenino en nuestro país, muchas veces los dirigentes lo toman solamente como parte de tener una licencia deportiva, más no como un proyecto como tal para poder ir rindiendo dentro del fútbol femenino, y yo eso lo he manifestado en muchísimas ocasiones y he dicho que no lo deben de ver de esa manera los directivos en este caso, sino verlos un poquito más allá, ¿no? De que estos son proyectos a futuros que pueden rendirle y darle muchísimo en los próximos años, porque si bien es cierto, el fútbol en nuestro país, con el año anterior que hubo la Superliga Femenina, se pudo por allí comenzar a hablar un poquito más en los medios, porque incluso escuchar de fútbol femenino en los medios no era algo común. Y ahora con este tema de la Superliga Femenina, e incluso acá en la ciudad, como ya llegó el Deportivo Cuenca a instancias finales, ya se habló mucho más y ya hubieron momentos donde por lo menos se tomaba un tiempito a hablar 10 o 15 minutos del fútbol femenino acá en nuestro país. Entonces, en esa situación, como decía, el Deportivo Cuenca viene complicado, económicamente, institucionalmente, viene afectado al equipo masculino y también al equipo femenino. Entonces, las jugadoras del día de ayer se han puesto en una posición por allí de decirle a la dirigencia, bueno, no vamos a jugar si ustedes no nos cancelan. Y encima de eso, el club estaba sancionado por federación. Entonces, eran algunos inconvenientes lo que había en el equipo femenino de acá de la ciudad de Cuenca. Y por ende hay que ver si mañana se juega o no, porque las jugadoras están en una situación complicada, ¿no? Porque no se les paga desde 5 meses exactamente a las jugadoras y están exigiendo apenas que se les pague una quincena que se debió haber cumplido el día de hoy, y estábamos justamente en esa expectativa, a ver si puede jugar o no mañana el Deportivo Cuenca, en este caso porque ya son decisiones
Entonces, por ahí nuestro país, sí es cierto, ha ido teniendo un crecimiento, pero por mejorar falta muchísimo. Entonces, yo creo que el fútbol profesional como tal en nuestro país va a demorar un poco en llegar a todos los clubes a nivel nacional en la Superliga Femenina. Me gustaría hacer una acotación para Milena justamente y preguntarle a ella como mujer, además de comunicadora, cómo piensa que se va a revertir esta situación, ya que recién están haciendo el fútbol femenino o recién está teniendo esta difusión o más difusión, y si hay dirigentes, mujeres, en los cuerpos técnicos de los clubes, porque también eso creo que es muy importante. Sí, sí. En este caso, bueno, ahí, en este caso, Centro Deportivo Olmedo la dirige, en este caso, no bueno, la dirige un hombre, pero en cambio la dirigencia está a cargo de una mujer, que es la señora Argüello, pero que sin embargo son clubes que vienen económicamente perjudicados. Ahora, el tema de la difusión es un tema importante, porque, a ver, acá son muy pocos los medios, como lo mencionaba, pero sin embargo han existido medios que van y acotan a esa parte dentro del fútbol femenino. Por ejemplo, nosotros acá en la ciudad hay un programa que nosotros tenemos que es Tarjeta Rosa. Por allí somos cinco chicas que trabajamos justamente en la difusión del fútbol femenino, no solamente a nivel nacional, sino también con noticias internacionales, dependiendo de lo que vaya pasando, ¿no? En Quito también hay otro medio, en Guayaquil también hay un par de medios, pero siendo Quito y Guayaquil de las ciudades más grandes, es muy poco la apertura que se le da en este caso, a cubrir a los equipos femeninos. En este caso, obviamente, equipos como Barcelona y Emelec van a tener un poquito más, en este caso por lo que son los clubes masculinos, ¿no? Por allí tienen un poquito más como de aceptación o acercamiento, pero aún así se vuelve complicado. Es más, el conjunto del club Sport Emelec este año empezó con complicaciones, no se sabía ni quién eran los dirigentes, no se les había pagado las jugadoras, y el club masculino se había ido a realizar la pretemporada a España. Entonces, son muchas cosas que unas veces no entiende. ¿Cómo un dirigente puede apostarle tanto a un equipo masculino y al equipo femenino, que también puede apostarle, y si lo hacen de buena manera, sabe que pueden tener algún rédito económico de esa parte, pero los clubes lo ven más como por allí decir, no, bueno, esto va a ser un gasto más económico que lo que va a ganar el club, el equipo femenino con ellos. Entonces, es una situación muy complicada. Es más, antes de esto, de que se dé la fecha del inicio de la Superliga Femenina, hubieron varios clubes como Barcelona, Emelec, que son los principales clubes a nivel nacional y que se los conoce por la trayectoria que tienen los equipos masculinos. Mandaron un comunicado hacia la Federación Ecuatoriana mencionando de que no quería que se juegue la Superliga Femenina, pero en este caso la Federación tuvo toda la apertura a decir, bueno, no, se realiza porque se realiza. Y yo creo que eso fue algo o un aspecto muy positivo por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, decir, bueno, se va a realizar la Superliga Femenina sí o sí. Yo creo que eso también les pone como que por allí a los clubes decir, bueno, tienen los equipos femeninos, tienen que ir, pero las situaciones se vuelven complicadas, porque, a ver, el tema de la pandemia económicamente ha perjudicado a todos los clubes, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces, los clubes por allí en nuestro país actualmente económicamente andan muy mal. Mencionaba el tema de Deportivo Cuenca, porque es el equipo de la ciudad. A eso hay que sumarle equipos como Centro Deportivo Olmedo, que también anda muy mal económicamente. Bueno, Barcelona, por lo que vende y por lo que genera en el país, es un equipo que se mantiene con el tema de publicidad y con el tema de en este caso, cuando estaba la hinchada, con la hinchada, ¿no? Pero como lo mencionaba, es muy complicado el tema de los dirigentes porque lo toman en nuestro país, lo toman solamente porque necesitan tener una licencia dentro de la Conmebol, porque es lo que te exige Conmebol, ¿no? Tener un equipo femenino, si no, no puedes participar en torneos internacionales. Entonces, por ahí yo creo que los clubes lo toman de esa manera y va a ser importante y trascendental de cómo de ahora en adelante los tomen los dirigentes y también los medios de comunicación, porque en tema comunicacional es muy poco lo que se difunde. Y es más, muchas veces por allí las jugadoras como que tienen todavía ese recelo de cuando uno les va a buscar entrevistar o algo por el estilo, de ver por allí encontrar la facilidad de acceso para poder entrevistarlas. Con este tema de que ya se ha ido difundiendo un poco más el fútbol femenino en nuestro país, pues bueno, algunos clubes ya han implementado en este caso tener grupos de comunicación para poder hacer entrevistas y encontrarla de esa manera, pero sí termina siendo un poquito complicado comunicacionalmente y dirigencialmente el fútbol femenino en nuestro país.
No, creo que muchas veces pasa que en el femenino lo ven como un gasto más que como una inversión, como decía Milena, y además creo que se juega mucho en los clubes a esto de, esto es lo mejor de lo peor. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizá, no sé, a algunos equipos les dan, no sé, un suponer, ¿no? Una cancha de sintético para que puedan entrenar, y si alguna jugadora alza la voz o se queja o dice un comentario en contra de esto, por X motivo, la respuesta es algo similar a, bueno, conformate con esto porque antes no lo tenías. Es decir, no pasa lo mismo con el masculino. Creo que por eso también se ve como un gasto, como decir, bueno, ¿qué nos va a dar el femenino para que yo pueda gastar en esto? En el tema de los dirigentes, ¿no? De las dirigencias. Si bien hay más compromiso, porque acá también en el primer episodio de Sirena yo lo comentaba con Viviana, acá también es por la licencia de Conmebol que muchos clubes tienen el equipo femenino. Pero no es que todos genuinamente quisieron conformar un equipo, un plantel con varias jugadoras. De hecho, quiero hacer un paréntesis en esto para contarles que acá en Argentina hace 2 semanas se inauguró el primer club que se llama Club Atlético Marplatense en la ciudad de Mar del Plata, en la costa de Argentina, que es un lugar turístico, que ya tiene conformado el plantel femenino. Es decir, en Argentina es la primera vez que un equipo que se funda tiene un plantel femenino. Es algo histórico. Es más, creo que en muchas regiones no es normal que ya haya un equipo, ¿cómo se dice?, ya conformado del femenino. No sé qué visión hay por ahí en la región. Bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? Porque aquí hay clubes, bueno, la mayoría de clubes son dependientes, ¿no? Dependen del equipo o de los dirigentes, en este caso Barcelona, Emelec, Liga de Quito, pero son muy pocos los equipos que en este caso son independientes. Por ejemplo, te puedo hablar de casos como Carneras, que es otro equipo que es apoyado por la universidad, y yo creo que eso de empezar desde cero, o sea, empiezan a hacer un proyecto deportivo y desde ya pensar en un equipo femenino me parece una extraordinaria noticia, porque creo que así se debería manejar todos los clubes actualmente, ¿no? Pero acá en nuestro país, ese tema yo creo que lo vería un poquito complejo, ¿no? Empezar o ver que un equipo empiece con un equipo femenino por el tema de cómo se ve el fútbol femenino en nuestro país todavía, lo veo complejo. Pero te hablaba del tema de clubes como Carneras, Ñañas, que es otro club independiente y que está al liderazgo de una mujer, en este caso de la jugadora Fernández, que es dirigente y jugadora. Entonces, yo creo que esos clubes marcan la diferencia en nuestro país. Hablo del tema Carneras porque, bueno, lo conocemos más de cerca, porque es el equipo de acá de la ciudad. Es un equipo que lo apoya la Universidad Politécnica Salesiana, justamente. Entonces, es un equipo que se trabaja desde las categorías menores. Entonces, es muy lindo ver que este tipo de clubes puedan trabajar de esta manera. Por ejemplo, si tú vas a ver equipos como Barcelona, Emelec, Liga de Quito, si bien es cierto, tienen eso porque hay niñas que se preparan desde niñas y juegan con los varones, porque uno sabe que entrevista a las chicas o siempre porque nosotros hacemos los perfiles, ¿cómo empezó tu carrera futbolística? Empezamos jugando con hombres, es por lo general lo que te van a decir. Yo creo que es la tendencia en todo el mundo. Cuando tú hablas con una jugadora, empiezas a jugar desde las bases con los hombres. Entonces creo que esa parte falta en mejorar y eso es algo de la estructura dentro, no solamente del Ecuador, sino a nivel sudamericano, en cómo se trata o se trabaja en este caso desde las bases al fútbol femenino. Es más, a la selección ecuatoriana, a la selección absoluta femenina ecuatoriana, es muy complicada. Ahora llegó Emily Lima, que está haciendo un extraordinario trabajo, trabajando desde las bases, pero al Ecuador no la teníamos ni en fase de ranking, no había tenido partidos amistosos, y esto creo que va a un proceso, como lo decía, de estructuras, de cómo se manejan a los equipos y cómo se va manteniendo a las jugadoras. Entonces, el tema que tú mencionabas del equipo en Argentina me parece una idea genial, que deberían de todos los equipos manejarse de esa manera, pero creo que actualmente es complicado por cómo tratan al fútbol femenino. Si bien ha habido una trascendencia importante, y yo creo que, y yo lo he mencionado, ¿no? Yo creo que el Mundial de Francia, ese me marcó para mí un antes y un después, porque si lo vemos de esa manera, solamente en la gala de elegir a la mejor jugador, solamente el tema de trascendencia de que se haya terminado con la elección de la mejor jugadora, yo creo que eso ya marca algo. Y tener el primer 11 oficial femenino, yo creo que eso también te marca una tendencia. Y también el tema, y yo creo que Florencia también es importante, de que la FIFA también está dando todo el apoyo necesario, pero aquí va a depender de cada una de las federaciones de cómo trabajar el tema del fútbol femenino, porque si bien hay los recursos,
pero las federaciones o los dirigentes creo que hacen muchas veces caso omiso o le toman muy poca importancia a lo que tiene el fútbol femenino como tal, no solamente a nivel de Sudamérica, sino a nivel mundial. Sí, y además, acotando esto que mencionas de las bases, ¿no? Desde las estructuras que tienen los clubes, hay que tener en cuenta que es una cuestión más cultural en toda la región, de que siempre fue machista el fútbol, de que es el juego de caballeros, o que se habla que ya no es así, obviamente, y que nunca pasa por una cuestión de género. Va, por lo menos ese es mi pensamiento, ¿no? Pero creo que además hace falta gente que pueda trabajar bien en los clubes, yo hablando de Argentina, ¿no? En temas de marketing, de sponsors, de que puedan conseguir marcas, gente que se interese y que vea el negocio que hay, porque siento que hay gente que no se da cuenta de eso, que más allá de que el público sea menor, porque es una realidad, que hay espectadores que quizá no llenan las canchas como llena el masculino, pero sí es cierto que con buenas estrategias se puede llegar a que el público se interese más, sea más aficionado, tenga lugar en las tribunas, porque tampoco, digamos, si vos le ofreces a la gente de Argentina, ¿no?, un partido a las 9 de la mañana, un fin de semana, la gente quiere descansar, no va a ir a las 9 de la mañana al club a ver un partido. Digo, de esas estrategias se habla desde lo comunicacional, desde las instituciones y desde cómo se compromete la gente que tiene que comprometerse para que sea un éxito o bien para que sea redituable o lo más redituable posible. Claro, claro, es así, ¿no? Y también el tema y como tú lo mencionabas, el tema de los sponsors es importante. Y yo creo que por allí es algo que le falta al fútbol femenino como tal, tener esa trascendencia o por lo menos mover el mercado como lo hacen los equipos masculinos. Y es algo que le viene faltando muchísimo al fútbol femenino como tal. Si bien es cierto, por ejemplo, vamos al tema de lo que pasó con la selección de Estados Unidos que pedía igualdad salarial, cosa que ya vimos con la selección de Inglaterra, con la selección de Brasil, que fue la selección pionera en decir, pero en este caso, Estados Unidos, que es una selección que ha brindado muchísimo al fútbol en el país como tal, en Estados Unidos, porque es una selección que ha ganado mucho, pero solamente uno se da cuenta del tema o de la importancia o la trascendencia que tiene el fútbol femenino como tal, ¿no? Se fueron a juicio y el juicio dijo, bueno, no va a haber equidad salarial para mujeres y hombres dentro de la selección de Estados Unidos. Entonces, y ellas teniendo, yo creo que, a ver, en tema de publicidad, yo creo que genera mucho más, en este caso, que la selección absoluta masculina en Estados Unidos. Entonces, son situaciones que muchas veces uno dice, bueno, son temas complicados, pero creo que esto se va desde el trabajo, desde las estructuras que tanto se habla. Y yo hace tiempo conversaba con una jugadora de Colombia y ella decía, estas bases son fundamentales o las estructuras como tal dentro del fútbol son fundamentales para poder tener un crecimiento dentro del fútbol femenino. Porque mientras no existan estas bases o estas estructuras que tanto se hablan, va a ser muy complicado que el fútbol femenino vaya acelerando su paso. Porque incluso con lo que mencionaba en nuestro país, lo que mencionaba anteriormente, si se paralizaba el fútbol femenino, era dar un paso atrás, no era dar un paso hacia adelante, porque recién el año anterior se hizo una Superliga femenina, obviamente que este año ha sido un año muy complicado para todos, pero el hecho de hacer parar una Superliga femenina que venía muy bien, con equipos que vienen entrenando, que vienen en procesos, y paralizarlas era un paso hacia atrás. Entonces, lo que buscaba la selección de Estados Unidos era dar un paso hacia adelante, pero volvieron a retroceder o quedarse en el mismo lugar. Ahora, el tema de Inglaterra y Brasil me parece muy buenos en este caso, ¿no? Poner por allí ese ejemplo de que también se puede trabajar en la selección, comenzar por allí, porque muchas veces en los clubes es un poquito más complicado por el tema estructural, porque tienen que tener bien al equipo masculino o bien al equipo femenino. Entonces, pero eso marca trascendencias. Entonces, yo creo que por allí, y el tema que tú decías, el del choque cultural, es importante, porque muchas veces este tema de cómo se maneja la cultura del fútbol femenino como tal termina siendo trascendental. Entonces, por allí yo creo que hay muchas cosas que mejorar, pero creo que los pasos están dados, Florencia, los pasos están dados, pero yo creo que los pasos se van dando poquito a poquito, ¿no? Yo creo que eso es lo que todavía va marcando la diferencia. No es un paso acelerado, pero creo que en ese paso, en ese pasito a pasito, creo que en algún momento vamos a poder ver a un fútbol femenino mucho más desarrollado, no solamente en equipos, sino también en selecciones, porque yo creo que eso también es fundamental. No, y además déjame comentar, como para cerrar este tema, que los grandes talentos de nuestros países no emigren, porque pasa mucho esto de que tenemos quizá encaminado el juego en nuestra selección
y por una mejor oferta tienden a irse, es una realidad también por su crecimiento personal en lo profesional, pero creo que también pasa mucho eso, que como acá no se da, por ejemplo en Argentina no tienen esa regularidad de juego o quizá no están conformes con el cuerpo técnico, con un montón de cuestiones, deciden irse obviamente para tener mejores posibilidades, sea ¿cómo se llama? En lo salarial, porque es una realidad de que en Argentina no es comparable un sueldo de una jugadora con lo que se paga afuera, o mismo en la experiencia, ¿no? De una jugadora para poder estar en los clubes que ella quiera. Así que creo que en el ejemplo que vos dabas de Estados Unidos es potencia y desde siempre, o sea, ellas juegan desde que son niñas. Creo que estamos muy lejos de eso, si bien hay más escuelas o más espacios para que ellas puedan tener su lugar, creo que es años luz a nuestra realidad. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que cambiar, pero el proceso va desde los altos mandos, ¿no? Y los altos mandos en este caso son FIFA. Si FIFA te da el apoyo y los becos, es más, hace algunos días se dio a conocer que habían 8 programas más dentro del fútbol femenino donde le estaba apostando a la FIFA, en este caso para el desarrollo y crecimiento. Y eso me parece perfecto, porque creo que desde ahí se empieza a trabajar dentro del fútbol femenino, con que la FIFA te diga, bueno, tenemos estos programas, tenemos esta cantidad de dinero para cada federación y que le pueda destinar a cada equipo, yo creo que eso va a ser importante y fundamental. Y como lo mencionaba, los pasos son cortos, pero esos pasos cortos se pueden convertir en algún momento en pasos agigantados que en algún momento ya no... Obviamente que el tema, yo creo que este tema de equidad o de buscar comparar el fútbol femenino con el masculino es complicado. Yo creo que en ese tema no sé si concuerdes, Florencia, pero es un tema complicado. A ver, primero por la fisiología del hombre y la mujer, primeramente. Pero yo creo que al final el fútbol femenino con el fútbol masculino pueden dar o rendir tal cual como se lo hace en el masculino. Entonces, el tema de equidad salarial yo creo que es un tema que por allí yo creo que tardaríamos muchísimo para ver una igualdad, de ver, por ejemplo, poner el ejemplo de lo que gana acá en Barcelona, en este caso la jugadora Johandri Monsalve con lo que gana el Quito Díaz. O sea, son cifras demasiado incomparables con el tema de cuánto gana un jugador y cuánto gana una jugadora. Pero en ese tema yo creo que por allí puede en algún momento verse esa situación, no tanto con una igualdad salarial, sino con una igualdad de trato, porque yo creo que eso también es fundamental, el cómo se trata a una mujer dentro del fútbol femenino y cómo se trata al hombre dentro del fútbol. Entonces son cosas muy distintas. Yo creo que el tema de equidad va mucho más por ver que el fútbol femenino puede rendir lo mismo que el fútbol masculino, y yo creo que eso es un tema de cultura, como tú ya lo decías, y que en algún momento, obviamente que actualmente o el año anterior vimos muchos estadios llenos a nivel internacional, incluso la final acá en la ciudad fue un estadio completamente lleno, pero es solamente como que las instancias finales. Bueno, llegó mi equipo, lo voy a apoyar porque es la primera vez que llega a una final en el fútbol femenino, pero eso debe ser consecutivo. Entonces son muchas veces lo que le falta, o sea, porque ya llegas a la fase final, te voy a apoyar, pero mientras tanto, mientras comenzaste desde el primer partido, nunca te fueron a apoyar. Son algunas diferencias que se deben de ir manejando dentro del fútbol femenino y que se deben encontrar alguna manera de cambiar o revertir este tipo de situaciones. Sí, yo, discúlpame si Gerson, si justo querés hablar, pero quiero aclarar que creo que nuestro rol como periodistas, como comunicadores, es importante para lograr esta equidad. Porque digo, a ver, Gerson, ¿en qué pensaste al llamar sirenas del fútbol a este programa? ¿Por qué se compara la imagen de la mujer con una sirena? ¿Por qué hablamos de tarjeta rosa cuando hablamos de un programa? ¿Se entiende? ¿Por qué vamos siempre a lo rosa, a lo que es lo delicado? Me parece que no va por ahí. Si bien, obviamente, es un programa, puede tener el nombre que quiera, es cultural, como decimos, y quizá en todas las regiones es distinto. Acá en Argentina tratamos de deconstruir todo eso. Desde los movimientos feministas se desconstruye todo eso, desde las palabras, desde la oratoria, desde los discursos, desde cómo se la ve a la mujer en distintos ámbitos, porque la mujer tarda un montón para tener un lugar en los espacios, sean deportivos, en los medios de comunicación. Entonces, no es solamente en el fútbol de jugar a la pelota, esto que decías vos, el lugar de cómo tratamos a la mujer, este trato, sino más bien en si hay una árbitra mujer, en si hay una DT mujer, si hay una periodista, que hay un montón de hombres a su alrededor que le gritan cosas. Entonces pasa más por el lado del respeto, del trato, de esa igualdad de género que todavía quizá en muchos lugares no está, de los prejuicios, porque siempre se busca resaltar quizá como una virtud que la mujer juega al fútbol o se relaciona
a la mujer con un tacón y con la pelota, que me parece horrible porque no es así. Entonces, digo, ¿por qué no puede tener botines o por qué se tiene que maquillar la mujer para estar en un programa? Digo, hay un montón de cuestiones culturales que me parece que no van de la mano y que siguen arraigadas porque es históricamente esto que se da en la cultura, pero se pueden tirar esas paredes. Creo que ese es el rol que tenemos nosotros como comunicadores, de ver qué estamos haciendo mal o qué seguimos arrastrando para que llegue esa igualdad, esa equidad, porque como decimos es cultural y el fútbol es cultura porque es pasión de multitudes, si bien es una frase hecha, es cultural y es un fenómeno social. Claro, es así, ¿no? Como tal, el fútbol es un fenómeno social que mueve muchísimas masas y eso ya lo hemos visto a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro, y ese punto es importante lo que tú marcabas, Florencia, sobre el tema de verlo desde qué estamos haciendo nosotros o qué es lo que hacemos nosotros para mejorar eso día a día. Es más, a la mujer como tal dentro del periodismo es muy complicado. Y ya lo mencionaba Florencia porque alrededor tienes 15 hombres y hay 2, 3 mujeres y esas 3 mujeres están tratando de marcar un paso y ese paso muchas veces se convierte complicado. Entonces, porque está de por lado el machismo, ay, pero una mujer que puede ponerse a hablar de fútbol en este momento, ¿no? Son muchas personas lo que piensan, ¿no? O que es esa chica allí hablando de fútbol, no se le entiende o no habla. No, yo creo que allí hay que irle buscando pasito a pasito, ir viendo en este caso qué es lo que se puede ir cambiando, ¿no? Porque nosotros también somos partícipes de, y yo creo que dentro de este medio o dentro de ver qué es lo que puede ir haciendo la mujer va a ser trascendental, ¿no? El tema o el choque cultural siempre va a pasar y va a existir. Yo creo que va a ser muy complicado, Florencia, cambiarlo por la forma en cómo se maneja la sociedad como tal, ¿no? Pero para eso estamos, ¿no? Como comunicadores, para poner o aportar ese granito de arena e ir marcando la diferencia y ver qué es lo que se puede cambiar a partir de. Porque como decía, hasta para uno como mujer siempre se le hace complicado y el estar 10, 15 personas alrededor tuyo siendo hombres y tú siendo una mujer va a ser muy, muy complejo. Incluso alguna compañera algún tiempo en una rueda de prensa le sucedió algo una situación que muchas veces no se debe permitir, ¿no? Creo que fue una rueda de prensa del conjunto del Deportivo Cuenca y pues bueno, le tocaba hacer la pregunta a ella y un periodista le dice, pues bueno, ¿por qué vas a de esa manera, ¿no? Como que quitando el poder o como que si ellos tienen mayor trascendencia que una mujer para poder hacer una pregunta dentro de una rueda de prensa. Entonces, yo creo que los caminos hay que irlos marcando, hay que irlos trazando, poner granitos de arena en esa parte y ir buscándole trascendencia, porque nosotros somos parte de, ¿no? Y en ese proceso de ser parte de, creo que hay que ir construyendo a ver qué es lo que la sociedad puede ver a raíz de esa situación, Florencia. Sí, claro, miren, chicas, la verdad que el debate está muy interesante, chicos. Yo sé que están disfrutando de esto. La verdad que sí, me agrada siempre los puntos de vista que tienen Florencia y Milena, por eso están invitadas acá. Y desde aquí hay una tribuna justamente para intentar hacer una revolución en eso, ¿no? Y darle la misma importancia que el fútbol masculino, que al final es un deporte y que todos tenemos derecho pues a practicarlo y a disfrutarlo de la misma manera. Y si se vuelve un mundo profesional, que sea igual, equitativo en cuanto a los beneficios que se da para la convivencia, en lo que es nutrición, sueldo y bueno, y obviamente un valor más porque bueno, la mujer a veces cumple un rol, puede cumplir el rol de madre, el rol de una asistencia y eso es mucho más valorable y por eso se le tiene que dar mucho más valor y entonces justo tenemos esta tribuna justo para debatir estos temas y hacerlos pues llegar no solamente pues a mi Perú, sino también a la Argentina, a Ecuador y a toda Latinoamérica para poder sacar revolucionar esto. Y bueno, y comentando justamente lo que dices, es momento de hacer también hacer unos cambios en el tema cultural. Como comentó Milena, que también una compañera aquí en Perú le pasó algo así también como que una pregunta, le hicieron un poco de bullying. Sí, había dos temas polémicos en Perú, ¿no? Uno, que una chica en la última rueda de prensa que hubo el profesor Ricardo Gareca de la selección preguntó un tema totalmente aislado. Entonces como que algunos colegas dijeron, no, ¿por qué no le filtraron esa pregunta? Porque no tenía nada que ver. Otros le dijeron, es su derecho de ella de preguntar lo que ella quiere, ¿no? Y por otro lado, por ahí un colega periodista dijo de que las mujeres periodistas tienen más adeptos o pueden generar más adeptos porque utilizan su belleza, algunas, para atraer más seguidores.
¿no? Porque hay unos periodistas que son, bueno, son muy simpáticas y utilizan pues sus redes, sus Instagram y ponen fotos, entonces uno dice, y el colega decía que justamente por eso, que era, generaba mucho más, seguidores, ¿no? Entonces, pero bueno, son temas que generan Bueno, polémica y... igual ujú. eso es directamente machismo, es un comentario machista, o sea, el machismo está en todos lados y por más que vos le digas a una mujer, qué lindo, vos estás provocando o te van a responder a vos porque sos mujer, estás siendo machista. Entonces me parece que ese colega necesita varios años de deconstrucción. Sí, de verdad que sí, sí, fue todo un tema aquí en Perú, donde se debatió bastante y bueno, y son cosas, reales que hay que saber, pues, a las personas ir culturizando y cambiando, ¿no? Y bueno, regresando también al tema deportivo, chicas, yo creo que justamente el público, para que se entere más y sepan más de esto del tema de fútbol femenino, nos cuenten, ¿no? En sus ligas, quién es la mejor jugadora, quién es la mejor entrenadora y a mi nivel mundial que ustedes consideren quién es la mejor del mundo. Bueno, si quieren empiezo yo. Eh, Siento que la mejor jugadora es... Tengo dos en realidad, pero una es la que se fue para la Juventus, que es Dalila Hipólito, que tiene 18 años apenas, y está en mi libro también en un capítulo. Tuvo una buena actuación en el Mundial, sobre todo en el partido ante Escocia, Dalila, y nada, creo que tiene mucha definición, mucha contundencia en cada partido, siendo tan chiquita, o sea, ese poder, esa fuerza que tiene, que se corre todo. Y por otro lado, Mariela Coronel de la selección también, que está jugando en el Villarreal ahora, de España, que es de la segunda división. Me parece que también es una gran jugadora. O sea, las admiro a ellas dos, a Mariela Coronel y a Dalila Hipólito, que hay entrevistas también de ellas que les hice. Eh, y también después quiero hablar del tema de la primera árbitra en la Conmebol Libertadores, para después. Bueno, acá, claro, eso también es trascendental hablar de la primera juez de línea. Yo creo que eso también marca un proceso importante dentro de partidos como EBOL en tema de arbitraje. Acá en el país, pues bueno, a mí me gustaba muchísimo, en este caso, la directora técnica Wendy Villón, que también pasó y tuvo su tiempo por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Actualmente dirige el conjunto del Nacional, que ha venido sacando jugadoras muy buenas. En este caso, hablando de Madeline Riera, que el año anterior anotó 43 goles y que no solamente fue un récord dentro de la Superliga Femenina, sino que también fue un récord del que se habló muchísimo en nuestro país, porque en este caso estaba Jaime Iván Caviedes, que había hecho 41 goles a nivel de torneos nacionales. Entonces se abrió un debate y una discusión por el tema de si era comparable en este caso el récord que había batido Madeline Riera con, en este caso, con Jaime Iván Caviedes, ¿no? Que fue muy trascendental luego de que marcara Madeline 43 goles y Jaime Iván Caviedes, que es un jugador histórico dentro de la selección ecuatoriana, terminara con 42. Entonces abrió un debate muy amplio dentro de toda esta situación, pero creo que este tipo de situaciones muchas veces te marcan dentro del fútbol, ¿no? Madeline Riera me gusta muchísimo, decía Wendy Villón. A nivel internacional, la jugadora Kerly Real, que está justamente ahora en España, ¿no? Que son de las jugadoras que le aportan muchísimo. En el tema de selección, bueno, son jugadoras de selección las que hablábamos, Madeline y Kerly, pero hay que ver en este nuevo proceso que tiene la profe Emily Lima, ver cuáles son las jugadoras convocables, porque justamente se va a aprovechar dentro de este parón FIFA por las fechas eliminatorias que va a haber para hacer un microciclo con la selección absoluta. Yo creo que va a ser muy importante. Pero como lo mencionaba, Wendy Villón, como me gusta mucho Madeline Riera y Kerly Real. Y bueno, a nivel mundial, yo creo que Megan Rapión es una gran jugadora y le podíamos sumar por allí también a Alex Morgan, que bueno, que regresa luego de su tema de ser mamá, ahora juega en un equipo muy importante con el Tottenham. Pero bueno, hay que ver cómo le va justamente a la jugadora estadounidense en el conjunto inglés. Entonces, hay un poquito sobre las jugadoras que más me gustan en el país. No, esto, quería comentar esta novedad que seguramente se habrán enterado, que Mariana de Almeida es la primera jueza asistente en un partido de Conmebol masculino.
es un hecho histórico, porque si bien hay jugadoras que tienen licencia FIFA, árbitras, perdón, que tienen licencia FIFA acá en Argentina, que quizás han estado en un partido internacional, no estuvieron nunca en una Libertadores, y Mariana es la primera que en el partido del regreso de los equipos argentinos a la Libertadores estuvo, que fue en el partido de Racing contra Club Nacional de Fútbol, ¿cuándo fue? Antes de ayer, del jueves, porque ya estoy perdida con los días, sí, del jueves. Eh, y nada, es todo un logro acá en Argentina porque salió por todos lados. Ella estudió periodismo deportivo antes y dijo que siempre quería, digamos, estar dirigiendo un partido. Y es todo un logro, ¿por qué? Porque uno dice, bueno, entró reemplazando a alguien que tenía coronavirus, porque es verdad, uno de los jueces tenía coronavirus, entonces tuvieron que hacer el reemplazo. Pero la verdad es que sea la primera mujer dirigiendo un partido de varones, con lo que eso significa, ¿no?, en la cultura nuestra, y hablo de toda la región, no solo de Argentina, me parece que es un empoderamiento terrible de la mujer dentro de esos, ganando estos espacios, ¿no? Porque yo no lo quiero dejar como algo menor, es algo importante, y no es solo la única que estuvo en la Libertadores, porque Dayana Milone, otra argentina, también estuvo como asistente en el partido de Defensa y Justicia y Delfín. Así que nada, son dos árbitros las que estuvieron con licencia de Conmebol. Y nada, esto es realmente un gran logro. No solo para lo deportivo, sino también para lo cultural, como hablamos siempre, ¿no? Esto de derribar prejuicios, de derribar paredes, y de ver que son espacios que no tienen género, porque uno habla de, bueno, de lo fisiológico, sí, la mujer es distinta al hombre, pero ¿por qué no puede hacer lo mismo que el hombre? O sea, ahí creo que no hay ninguna duda de que todos los deportes son para todos. De hecho, una persona que tiene una discapacidad también puede hacer un deporte, no hay nada que lo impida. Puede hacerlo de distinta manera, pero puede hacerlo. Entonces creo que con esto pasa lo mismo. Nada, no quería dejar de mencionarlo. No, que como lo mencionaba Florencia, es bueno, primero una apertura para que la mujer también pueda ser parte de una terna arbitral en un partido con Conmebol, ¿no? En este caso, por un tema de este coronavirus, de este virus, pues bueno, terminaron siendo jueces de línea, pero creo que este es un gran paso para la mujer dentro del arbitraje, y yo creo que esto se puede ir tomando como referencia para los próximos partidos, que no solamente queden en los dos partidos entre Defensa y Justicia y Delfín, y entre el conjunto del Nacional y Racing, sino que ya sea algo que veamos perennemente dentro de los partidos que me vuelve Libertadores. Claro, digamos, sí. que deje de ser esto una noticia, sino que sea normalizado, sí. Que digamos, bueno, hay otras mujeres que lo hacen y no hace falta que sea una noticia todo el tiempo. Exacto, porque cada vez que sucede este tipo de situaciones es como que, bueno, hay una mujer dentro de la terna arbitral. Es como que sorprendente porque no lo vemos normalmente. Es más, cuando sucedió en aquel partido en Europa, justamente del árbitra que formó parte de ese partido, uno decía, bueno, fue trascendencia mundial. ¿Cómo una mujer puede estar arbitrando un partido de tan alta magnitud? Entonces yo creo que es algo que ya se lo debe ver con normalidad, más no con asombro, porque siempre lo vemos con asombro o como una noticia espectacular. Wow, una mujer allí la vemos, o está sentada en un panel o está dentro del terreno de juego, sino es algo que ya se debe volver normal, no algo que se vuelva noticia o que solamente quede allí, sino algo que se puede ir buscando trascendencia y verlo normalmente, porque creo que eso es lo que nos gustaría a nosotras, de no hablar, bueno, es que ya estuvieron estas dos jueces, que se queden eso nomás, sino es que se las tome en cuenta y como referencias como tal para próximos partidos. Correcto. Bueno, la verdad que habíamos tenido un programa muy bonito, hemos debatido muchos temas muy interesantes, nos conocí un poco más también sobre las mejores jugadoras. Ya quisiéramos aquí en Perú tener una jugadora que esté en la Juventus, que esté en equipos tan importantes. Yo creo que pronto algunas de nuestras jugadoras peruanas también podrá trascender. Simplemente justamente vamos a ponerle punche a esto para que también ellos puedan estar en clubes importantes. Bueno, ya que en países de otras partes de Sudamérica ya nos están ganando en esto, ¿no? Pero nada, y es importante que entonces no va a ser, yo creo que ningún problema en ver incluso árbitras mujeres, no solamente en línea, sino también ya arbitrando gambetas principales en las eliminatorias, que ya vuelven también. Entonces no tiene que ser sorpresa, no tiene que ser noticia, tiene que ser algo normal y algo que mucho más se practique, y que eso es un poco nuestra bandera desde aquí, desde Sirenas de Fútbol. Así que nada, chicas, sus palabras finales para terminar cerrando el programa.
No, nada, eso. Para finalizar, que deje de ser noticia o asombro, como decía Milena, que coincido y comparto en esa opinión. Y nada, un saludo a todos los espectadores que están del otro lado y un placer, como siempre, estar eh, debatiendo, intercambiando sobre fútbol femenino y fútbol en la región. Así es, también para mí ha sido un gusto haber compartido con Florencia, con Gerson justamente y debatir estos temas, ¿no? Que siempre terminan siendo importantes y sobre todo para ir conociendo un poquito más del fútbol femenino y todo lo que compete a ello, ¿no? Entonces, como lo mencionábamos, esperemos que ya no sea algo noticioso, sino sea algo normal ver a la mujer dentro del fútbol femenino, ver a una árbitra dentro de un partido, que no solamente sea femenino, sino también masculino. Entonces yo creo que son trascendencias que pueden ser importantes. Entonces yo creo que por ahí, Gerson, siempre va a ser importante ir hablando de todos estos temas y tomarle referencia a lo que en realidad es valedero dentro del fútbol femenino y no solo, como decía, dentro del fútbol femenino, sino las diferentes trascendencias que vaya teniendo la mujer en el deporte. Por supuesto que sí. Bueno, público, esto fue el capítulo tercero de Sirenas del Fútbol. Les agradecemos, chicas, por estar con nosotros. Su opinión es súper importante, se arma realmente un gran debate, es muy bonito lo que hablamos. Y bueno, durante la semana igual vamos a tener algunas noticias y vamos a ir juntándolas para el siguiente sábado ya ir compartiendo. Y bueno, si serán con otras integrantes, o la misma estaremos hablando. Solamente un pequeño detalle, contar, toma ya sé que los chicos nos están mirando. Fue un poquito nomás los resultados del fútbol local. La Alianza Lima, que justamente tuvo muchos problemas esta semana en Copa Libertadores, empató con Sport Huancayo 1-1. No conoce victorias el equipo del chileno Mario Salas. Actualmente los dos equipos de Cusco, la gran ciudad imperial, Cusco FC y Cienciano empatan, bueno, mejor dicho, perdón, Cienciano le está ganando 3-0 a Cusco FC. Mi equipo Sporting Cristal juega más tarde, vamos a ver qué tal le va. Y nada, ya vamos a tener también con Milena Sur, vamos a quedar un partido para transmitir de la Copa Libertadores, ¿no? Que es tan apasionante, es tan bonito y que a ese nivel también tienen que llegar las mujeres, esos estadios llenos, esos choques, esos clásicos. El fútbol femenino también tiene que llegar porque tiene que tener la misma emoción y la misma importancia, y nosotros desde aquí vamos a dar la tribuna por eso. Así que nada, público, les agradecemos. Gracias, chicas, gracias, Milena, gracias, Florencia, gracias a todos. Ya nos vemos. Gracias.